Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios, y por siempre lo serás. Hay una herramienta de marketing que se utiliza desde hace más o menos 15, 20 años, que es el correo de expectativa. Es decir, hace unos años se enviaban las cartas, ahora supongo se envían correos electrónicos en los que, como su nombre lo indica, le generan expectativa al receptor de la información, al destinatario, contándole que algo va a pasar. O sea, el correo de expectativa tiene una finalidad, y es decirle a la gente, mire, algo va a pasar con una marca, con un producto. Entonces algo nuevo viene, algo grande viene en ese sentido. No se sabe qué, pero algo va a pasar. ¿Qué es la expectativa? El diccionario de la Real Academia lo define así: es la esperanza de realizar o conseguir algo. También es la posibilidad razonable de que algo suceda. Y la tercera definición es la posibilidad de conseguir una herencia, un empleo u otra cosa al ocurrir un suceso que se prevé. Eso es la expectativa, ¿no? Es como van a venir cosas grandes, cosas importantes, cosas definitivas. En el caso del correo de la expectativa, por ejemplo, va a cambiar una marca. Ya va a dejar de llamarse Pepito Pérez y compañía, y se va a llamar P&P. Por ejemplo, iba a presentarse un cambio sustancial. Y claro que era importante, porque si yo estaba acostumbrado a utilizar el champú Pepito Pérez, y llegaba al supermercado y ya solo existe el champú P&P, ¿será el mismo? Entonces, obviamente, tenía un proceso para contarle a la gente qué era lo que estaba pasando o qué era lo que iba a pasar. Pero en la vida, en todos los aspectos de la vida, nosotros manejamos la expectativa. Hay dos formas radicales de enfrentar la vida, de hecho. Y las dos tienen que ver justamente con la expectativa. Una es la expectativa dudosa, miedosa. Es esa expectativa que espera que ocurra lo peor en la vida. Es esa expectativa no solo que planea el peor escenario, sino que espera que llegue ese peor escenario. Es más, de alguna manera hay algunas deformidades humanas que anhelan que llegue ese peor escenario. Otra forma de expectativa, ya vimos la dudosa, otra forma de expectativa es la alegre, es la expectativa confiada. Y entre ambos extremos nos movemos los seres humanos. Fíjense que son dos expectativas radicales. Una es la expectativa alegre, la expectativa del que sabe que es hijo de Dios, y la otra expectativa es la que siente miedo, la que se siente ya viviendo y padeciendo el peor escenario. Y en ese margen nos movemos los seres humanos. A veces estamos con la expectativa hacia lo malo, nos van a ocurrir cosas malas, y a veces estamos con la expectativa de qué cosas buenas vienen a mi vida. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Hay realidades que nos bajan las expectativas. El precio del mercado subió. ¿Con qué voy a pagar?
Me siento enfermo y cansado. ¿Perdí la salud? Mi hijo está completamente perdido. No tiene salvación. ¿Cómo lo voy a recuperar? ¿Cómo lo voy a sacar de ese camino en el que está desviado? Mi jefe me detesta y quiere salir de mí. Me voy a morir de hambre porque no tengo trabajo. Son realidades que nos pasan en muchas oportunidades y que nos bajan las expectativas frente a lo que esperamos en la vida. Y nos bajan las expectativas frente a las realidades. Por eso, Pablo, aquí en Romanos, dice, ojo, todo eso puede pasar. Persecuciones, angustias, sufrimientos, dolores, eso puede pasar. Pero en Cristo somos más que vencedores. Amén. Él ya venció, Él ya derrotó todo eso en la cruz. Estas son cosas que pasan a diario. Miren, cuando yo me enfermé, la expectativa era menos que baja. O sea, ¿qué expectativa podía tener mi esposa cuando me enfermé? Esto es susceptible de empeorar y está empeorando y va a seguir empeorando. Esa podía ser la mejor expectativa que podía tener. Y estaba sin trabajo, yo como un vegetal, mi hija bebé. Y una bebé que es un taxímetro como cualquier bebé. Mi mente obviamente no operaba. Y entonces, ¿qué expectativas podíamos tener? Yo de repente no podía volver ni siquiera a hablar, ni a escribir, ni a pensar. Eso lo decían los médicos. ¿Qué expectativas podía tener uno? ¿Qué esperanzas podía tener uno? Y es ahí cuando entra la esperanza contra esperanza. La realidad del mundo, de lo que se ve, de la apariencia, frente a la realidad del poder sobrenatural de Dios. Había amenazas del mundo y eran muy reales en apariencia. Y miren, en esa época las amenazas que describe Pablo estaban la mayoría ahí: angustia, hambre, desnudez, peligro y demás. O sea, eran hechos, eran amenazas que estaban tocando nuestra puerta, que estaban ahí. Pero no fui yo, ni fue mi esposa, ni fue mi hija la que rectificó la expectativa. Fue Jesucristo. Él hizo presencia, Él tomó el control y nos mostró que tomó el control, porque nosotros abrimos nuestro corazón en ese desespero, en ese momento de no tengo nada que perder. Él tomó el control. Ok, ¿quieres que controle? Yo controlo, porque eso lo hace Jesús. Entonces no fui yo quien rectificó, fue Él. Y en Él, en todo lo que pasaba y en todo lo que comenzamos a vivir, fuimos más que vencedores. ¿Por qué? Porque con Jesús llegó la actitud correcta: confiar en aquel que nos amó. Confiar en aquel que dio su vida y derramó su sangre para redimirnos en la cruz. Confiamos en Él. Esa es la actitud correcta. Y entonces sumemos la actitud correcta de creer y de abandonarnos en Jesús. Sumémoslo a la esperanza y eso nos da una expectativa siempre alentadora. Aunque la apariencia sea completamente contraria. Aunque la apariencia sea de soledad, de dolor, de incertidumbre, de amargura, en Cristo esa apariencia es derrotada y esa apariencia se va y quedamos confiados en que Él rectifica y nos da lo mejor porque somos hijos de Dios. Vamos a leer por favor Juan capítulo 16 versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Dice Jesús.
Jesús no nos está diciendo, ay no, ustedes no van a sufrir y no van a tener dificultades. Lo que está diciendo es, van a haber dificultades, van a haber dolores, van a sentir, es posible que sientan angustia, pero confíen, porque es que yo ya vencí al mundo. ¿Y dónde lo venció? En la cruz. Venció la muerte, resucitó para salvarnos. Él ya venció. Y entonces podemos pasar por dificultades tremendas. Pues claro. Pero la actitud correcta es la expectativa correcta. Entonces, si yo tengo esas dificultades tremendas, tengo dos maneras de enfrentarlas. Con miedo, paralizado, horrorizado por lo que estoy viendo que está pasando, o con una expectativa correcta, con una expectativa de aliento, con una expectativa de confianza en Dios. Eso es una apariencia que pasa. En Dios las cosas salen bien. Podemos ver que el horizonte es cada vez más oscuro. Por Dios, eso pasa hoy para muchos en nuestro país. El horizonte se antoja cada vez más oscuro. Pero la actitud correcta, esa actitud que Dios pone en el corazón, esa actitud de saber que la historia tiene un final feliz, esa actitud, valga la redundancia, actúa, se mueve en nosotros, nos lleva a paz, nos lleva a tranquilidad, nos lleva a sosiego. Y esa actitud correcta es nada más y nada menos que la fe. ¿Y la fe qué es? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la actitud correcta, la certeza de lo que espero. Pero si yo tengo certeza que me va a ocurrir lo peor, le estoy poniendo fe negativa, le estoy poniendo miedo al resultado. Y como le estoy poniendo todas las ganas a que me ocurra lo peor, es completamente posible que me acerque, que oriente todas mis armas para que me ocurra lo peor. Por eso, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué esperamos? Lo mejor. Esperamos lo mejor de Dios. Y si pasan cosas malas, y si pasamos por aflicciones, y si pasamos por dolores y sufrimientos, ¿qué esperamos? Lo mejor. La paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que esperamos. Es la fe, que es confianza en el Señor. Confianza en que podemos estar completamente sumergidos en un tanque, ya no con el agua aquí, sino respirando por la molleja, como decían nuestros abuelos. Pero de todas maneras, vamos a salir de ahí, porque confiamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. En el mundo tenemos aflicciones, obvio, pero confiamos en el que ha vencido al mundo. Esa es la expectativa alegre. O tenemos esa expectativa o nos paralizamos por el miedo. Porque si nos paralizamos por el miedo, esa es la expectativa que destruye. Esa es la expectativa de pesimismo. Y entonces, sumarle al dolor de la mala esperanza, las aflicciones, los sufrimientos, pues queda un ser amargo y derrotado. Los cristianos no podemos jugar a eso. Los cristianos estamos, nuestra vida tiene que ser testimonio de tener fe, de tener esperanza y de tener una expectativa siempre alegre, siempre alentadora, siempre segura y confiada en que todo va a salir bien. Tener la expectativa cierta, real, que la historia tiene un final feliz. La expectativa alegre, esa expectativa constructiva, se fundamenta en la fe. Y la fe es, tengo la esperanza de que viene lo mejor. Y que esto que estoy viviendo, cuando estoy viviendo una situación buena, esto va a ponerse mejor. Y si estoy viviendo una situación dolorosa, esto se va a arreglar y se va a componer. Y si estoy en dificultades y en aflicciones, tengo la certeza, la esperanza
de que va a venir algo mejor. Dios nos ama. Y Dios es papito. Abba, Padre, papito. Y ese papito no tiene planes malos para ninguno de nosotros. Él nos dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso lo dice en Jeremías 29:11. O sea, Él es mi papito y Él quiere lo mejor para mí. Él no quiere cosas malas. Él tiene un plan y Él tiene una voluntad y Él es autoridad y desea lo mejor. Pero Él, de verdad, sus planes para nosotros son de bienestar. Y esos planes de bienestar de Dios y mi expectativa en los planes de bienestar de Dios no son ocurrencias. No es que esta mañana se levantó el pastor pensando, ¡ay, tan bueno motivar a la gente y me voy a inventar una frase motivacional potente para sacarlos de su dolor! No, no, no. Dios lo dice. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo no me estoy inventando el cuento de todo obra para bien para los que creen en Cristo. Lo está diciendo la palabra de Dios. A los que aman a Dios, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esa es una realidad. Entonces fíjense que depende de la expectativa que tengamos, si la expectativa tiene que ver con desconocimiento de lo que Dios nos dice y nos promete. Porque si yo no sé que Dios me ha prometido que si le amo, es decir, si cumplo sus mandamientos, las cosas me ayudan a bien. Si yo no sé eso, pues definitivamente sí tengo un vacío, tengo un dolor, tengo desesperanza. El tipo de expectativa que tengamos en Dios depende de la fe y de la confianza que tengamos en Él. La expectativa positiva, la expectativa constructiva, la expectativa de alegría me lleva a tener seguridad. Y seguridad en que todo obra para bien. Seguridad en que la historia va a tener un final feliz. Seguridad en que soy más que vencedor por medio de Cristo. Seguridad en que mi Señor venció al mundo. Y si es mi Señor y yo dependo de Él, ya venció. Ya fue derrotado ese mundo. Entonces la expectativa constructiva me lleva a tener seguridad. Seguridad en que soy más que vencedor. Seguridad en que Cristo, mi Señor, venció al mundo. Y seguridad plena, total, de que si amo a Dios, todo obra para bien. Amén. No solo algunas cositas, no solo algunos momentos. No, Señor, todo obra para bien. Miren por favor lo que dice el Salmo 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Amén. Con Dios eso es así. Un ratico, un momento, puede durar su enojo. Incluso en la noche, en la oscuridad, podemos llorar, podemos sentir angustia, podemos reclamar como reclamó Job, o quejarnos como se quejó Moisés. Pero lo cierto es que su favor es eterno, dura para siempre. Y a la mañana, siempre al amanecer, viene la alegría. ¿Qué expectativa tenemos? Ahí están claramente definidas por el salmista las expectativas. Tenemos una expectativa de
una ira perpetua? ¿Tenemos una expectativa de una noche perpetua, eterna, donde solo lloramos y Dios solo manifiesta su ira? No. ¿O tenemos una expectativa de que su favor es para siempre? Tenemos una expectativa que va a llegar la alegría, que vendrá la alegría, que vendrá la paz, que vendrá la presencia de Dios, que vendrá Él obra para bien. Son dos maneras de enfrentar la vida, dos maneras de la expectativa. Ciertamente en los momentos difíciles bajan la expectativa y las pruebas también nos golpean, porque las pruebas a veces sacuden y a veces el velero se ve como si se estuvieran partiendo todas las velas y el casco se estuviera destrozando y la quilla se le estuviera entrando el agua. O sea, la cosa se ve espantosa en los momentos de prueba, pero es cuando demostramos si somos buenos o malos navegantes, si somos buenos timoneles o si somos muy malos timoneles. Las pruebas nos golpean y la disciplina de Dios obviamente nos afecta. Nosotros no queremos ser disciplinados por Dios, pero cuando llega la disciplina hay que enfrentarla y hay que asumirla y hay que revisar por qué nos está disciplinando Dios. Obviamente ya sabemos por qué, porque nos ama, pero ¿cuáles son los motivos que llevaron a Dios a tomar la decisión de disciplinarnos? Y entonces, frente a las pruebas y frente a la disciplina, ¿cuál es mi expectativa? ¿Seguir eternamente en prueba? ¿Ser disciplinado constantemente por un padre castigador? Esas son expectativas tristes. Tener esa expectativa de Dios tomando nota de absolutamente todo lo malo que hacemos, para después pasarnos la cuenta de cobro y castigarnos, esa es una expectativa dolorosa. Y es una expectativa que surge, entre otras razones, de las muy malas relaciones que se llevan con los padres físicos, con los padres biológicos. Y entonces, cuando se tiene una mala relación con el papá, a veces resulta difícil hacer la transformación hacia un papá que es un bacán como Dios. Entonces yo no tengo la expectativa del Dios castigador. No podemos tener esa expectativa. Tenemos la expectativa del Dios que disciplina, pero cuando se enderezó el camino, la disciplina pasó. Sabemos que hay pruebas y que hay disciplina, pero mi expectativa tiene que ser sana y alegre. Seamos claros, por un momento será la prueba. Con Dios, con su poder, tengamos la seguridad que pasamos la prueba y seguimos adelante. Amén. Por un momento será la disciplina, claro. Con la misericordia de Dios, ese momento de disciplina terminará y corregirá lo que se había torcido. Esa es la realidad, esa es la expectativa. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Qué esperamos? ¿Nos quedamos en la expectativa del lloro, del llanto, del crujir de dientes? ¿O nos quedamos en la expectativa real de la mañana en la que va a llegar la alegría? Esa es la expectativa que Dios nos pide. La que vamos a leer es la expectativa correcta. En el Salmo 40, versículos 1 y 2. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Dice el salmista, con paciencia esperé en Dios.
No con, ¡ay, qué miedo! No con, ¡ay, eso no va a pasar! No con la frase, Dios se olvidó de mí. No. Con paciencia esperé en Dios. Por eso, no nos dejemos confundir por las bajas expectativas. Sepa usted, sepamos todos que tenemos un Padre todopoderoso, que siempre responde y responde de manera correcta, de la manera que nos conviene. Tengamos claro, Él siempre oye su clamor, Él siempre oye su dolor. Tengamos la expectativa correcta, Él nos oye, Él está siempre listo, está dispuesto para ayudarnos, para llevarnos a que todo obre para bien. Sepamos que tenemos un papá que nos rescata, y nos rescata del lodo cenagoso, nos rescata de las situaciones más difíciles, que nos saca de la desesperación. Ese es mi papá, ese es nuestro papá, ese es nuestro papito, ese es Abba Padre. Él nos saca de la desesperación y del lodo. Esa es una gran expectativa. Puedo estar con el lodo hasta el cuello, no me importa. Yo sé que mi papito, mi Dios, me saca de ahí. Y estoy seguro que Él me saca de ahí. Esa es una gran expectativa. No es, ¿será que sí me saca de aquí? Glup, glup, glup. ¿Será que no me saca de aquí? No se lo pregunte. No se pregunte si lo va a sacar o no. Tenga la expectativa de cuándo lo va a sacar de ahí. ¿Cuándo van a mejorar las cosas? ¿Cuándo van a ser mucho mejores de los que son hoy? Tenga la expectativa de cuándo. No tenga la expectativa de si van a ser mejores que hoy. Esta es una expectativa incorrecta. La expectativa correcta frente a Dios es ¿cuándo van a ser mejores las cosas? ¿Cuándo Dios va a poner mejor mi salud? ¿Cuándo Dios va a poner mejor mis ojos? ¿Cuándo Dios va a enfilar mejor mi corazón? ¿Cuándo Dios va a poner mejor mis finanzas? ¿Cuándo Dios va a enderezar mejor los caminos de las personas que conocemos? Es cuando hay una prueba. ¡Qué rico! ¡Qué emoción! Poder pensar, cuando esto termine, ¿qué hay? ¿Qué tiene Dios dispuesto para mí? Pero es, ¿qué cosas buenas tiene Dios dispuestas para mí? Por eso, esperemos con paciencia. Esperemos, la expectativa tiene que ser, no es donde yo quiera, no es como yo lo quiera, porque entonces, volvamos al ejemplo, el niño de 5 años que le pide a Dios un Porsche 911. ¿Se imaginan si Dios le diera el Porsche 911? Él puede tener toda la expectativa de que le va a llegar el Porsche 911. Esa sería una expectativa no solo emocionante, no solo alegre, sino absolutamente irrealista. O sea, no puede, como Padre Dios, darle a un niño de 5 años un Porsche 911, porque se va a matar. Salvo que sea de juguete. El niño va a tener de pronto el juguete, que no era lo que él esperaba, pero es lo que le conviene. Y de lo que le conviene, de acuerdo a un plan lógico, un plan de bienestar que Dios tiene para todos nosotros. Espere con paciencia, Él lo pone en lugar seguro. Es más, pese a las dificultades, pese a las aflicciones, pese a las tormentas, analice por un momento y verá que seguramente usted ya está en un lugar seguro. Es más, en este momento usted puede reflexionar y se va a dar cuenta que Él no solo va a enderezar sus pasos, sino que ya los está enderezando. Además, usted como yo
solo tenemos una posibilidad. Cuando veamos que puso nuestros pies en tierra firme y que enderezó nuestros pasos. ¿Y cuál es esa posibilidad? La que dice el salmista: cantar y alabar al Señor, darle gracias y aumentar nuestra confianza en Él. Porque no sabemos cómo, no sabemos, muchas veces no vemos el enorme poder sobrenatural que Dios ha manifestado para sacarnos del lodazal y ponernos en tierra segura. No sabemos cuántas cosas movió Dios para que hoy estemos juntos, reunidos aquí. No sabemos cuántos caminos cortó, cuántos corazones malos impidió, bloqueó, para que nosotros estemos vivos, reunidos, alabando a nuestro Señor. Por eso, cuando la duda lo asalte, cuando el miedo y la baja expectativa llegue, piense en Dios. Sepa que usted es más que vencedor en Cristo. Sepa que Él venció al mundo. Y ese Dios victorioso es nada más y nada menos que su Dios y Padre. Diga, sienta y viva lo mismo que sintió y vivió el salmista en el Salmo 39, versículo 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Amén. Punto. Eso es lo que espero. Mi esperanza está en ti, Señor. Nuestro correo de expectativa es la Biblia. Ese correo que nos dice: vienen cosas grandes, están pasando cosas grandes. Aquí está, en la palabra de Dios. El mensaje es que hay cosas buenas, que vienen cosas buenas, que seguirán pasando cosas buenas, no desde la bondad de lo que nosotros consideramos que es bueno para nosotros, sino desde la bondad, desde la perfección y desde el bienestar del que hizo esto y nos entregó esto, Dios. Que todo obra para bien en nuestras vidas, eso lo dice acá. Entonces, pongamos la esperanza en lo único, en lo real, en lo que vale la pena: Jesucristo nuestro Señor. Te alabaré porque eres Dios.